Nuevo programa de Aplaudan aquí en Somos Tucumán, en Canal 7, en la pantalla de Flow. Hoy más fútbol, hoy más de Atlético Tucumán para mirarla, para meterte, para entretenerte con el programa del día de hoy. No te lo pierdas. En Somos Tucumán empieza Aplaudan. Y aplaudan en Canal 7 de Somos Tucumán, hoy con el señor Miguel Abondándolo. Gracias, Miguel, por estar con nosotros aquí, en este programa que bueno, hace tiempo que lo queríamos charlar con vos, tener esta charla, este tipo de charla así con vos, porque tenés una linda historia, me parece, para contar, un poco para meternos con tu figura. ¿Quién es Miguel Abondándolo? Contale a la gente. No, bueno, ante todo, gracias por la invitación, Julio, muy amable. Un poco, me imagino que me preguntarás por el historial de fútbol. Fui un jugador de fútbol allá a lo lejos, hice inferior en Vélez Sarsfield, después ya en cuarta división me llevó al Almirante Brown, hasta ahí estuve hasta la primera división en el año 82, después seguí jugando lo que ahora es el Federal A, hasta hace poco fue el Argentino A, jugué en un equipo que se llamaba el Boy de la Pampa, jugué en Independiente de Tandil, en la Liga de Madariaga, y ahí, a diferencia de esa época, ahora vos te vas a vivir al lugar de donde te contratan y permaneces ahí siempre en la ciudad haciendo todos los entrenamientos, en esa época viajabas solamente los fines de semana para jugar el partido, a lo sumo la práctica del viernes a la noche. Y entonces en la semana entrenabas en tu lugar de origen. Y ahí yo tuve un profe en las inferiores, en la secundaria, que era Luis Bonini, que después, hizo una carrera impresionante con Grigol, con Bielsa, con Miguel Russo, estuvo en Europa, dirigió la selección nacional con Bielsa, ese gran equipo de Ferro, me incentivaba para que yo estudiara el profesorado de Educación Física, y así lo hice, y me llevaba a Pontevedra, a que yo en esa época no existía la figura del profe alterno como existe ahora. Los cuerpos técnicos era el técnico, el profe y el ayudante de campo. Ahora obviamente hay mucha más gente trabajando. Y yo iba a Pontevedra con él y él me hacía entrenar a los jugadores que estaban empujando, que estaban cerca de primera división. En esa época era el Gallego González, Oscarcito Acosta, que estuvo acá en Tucumán, Fantaguzzi, y varios más. Y así fue que después, cuando el Russo fue técnico, que somos amigos desde la infancia, cuando él arrancó de técnico, arranqué con él, y estuve en varios clubes del ascenso, hasta que en ese momento él se fue a San Martín de San Juan, y yo ya ahí no lo pude acompañar porque yo a la vez trabajaba en gimnasios. Era época que en el fútbol de ascenso se pagaba muy poco y encima ni te pagaban. Entonces te la tenías que rebuscar de otra forma. Así que ahí ya no lo pude acompañar. Pero obviamente siguió el vínculo como siempre, ¿no? Y después se dio que, por esa casualidad del destino, empecé a venir a Tucumán allá por fines de los 90. Me hice muy amigo en ese momento de Claudio Miranda, que era el hijo del gobernador, y yo estaba muy cercano a la dirigencia de Boca. Entonces, como ellos les gustaba Boca, que querían ir a la cancha, justo era la época de Boca, jugaba mucho Libertadores, así que... época de Boca, gloriosa con Bianchi. Claro. Ellos me trajeron acá, yo venía seguido acá a Tucumán, me hice socio en aquel momento, y hasta que después ya me vine a radicar acá a Tucumán, porque mi señora era de Tucumán, así que seguí yendo a Buenos Aires, pero por temas personales, y ahí ya me radiqué acá. En ese momento
bueno, y ya después viene la época ya más conocida de Atlético Tucumán. Bueno, ya vamos por lo personal, porque así como a muchos los flechó una tucumana, vos también, ya vamos a ir por ese aspecto personal. Sacame la duda, ¿por qué se te relaciona con Atlanta o por qué yo te relaciono con Atlanta? ¿Tuviste un paso por Atlanta o sos...? No, fui profe del ruso en Atlanta. Ah, del Cuando ruso. estuvo acá en Atlanta, sí. Fui profe de él en Ituzaingó, salimos campeón en primera C, de ahí nos contrató Atlanta, saltamos 2 categorías, fuimos a Nacional B, después fuimos a San Telmo, Deportivo Morón, pero Atlanta fue uno de los tantos clubes. Y bueno, pero en esta cuestión del fútbol, ya ibas teniendo una mirada distinta, no solamente la del profe. Me parece que tenés un campo más abierto a la de solamente una preparación física. ¿Desde cuándo nace eso? Porque hoy tu función es totalmente distinta, relacionada al fútbol, pero digamos con una apertura muy amplia en cuanto a todo el aspecto. No, por eso, como te decía recién, bueno, es como que estuve en las distintas patas de la mesa. Primero fui jugador, después fui integrante de un cuerpo técnico, después fui cercano a una dirigencia como en aquel momento era la de Boca, y ahí te relacionas con toda la gente, con representantes. No había tanto en aquella época como hay ahora. No estaba tan globalizado el fútbol como está ahora, te interrelacionás con otros dirigentes, tanto del país sobre todo, como de otros del fútbol sudamericano. Y bueno, todo eso va haciendo que cada vez tengas más vinculaciones, más relaciones, y eso te va abriendo el panorama para la función que cumplo ahora. Bueno, digamos, tener contactos más directos que a veces no pasan. Hay un momento de la década del 2020, del siglo XXI, cuando arranca, digo, ¿no? Del 2000 para acá, en la que me parece le das una mirada al fútbol tucumano en relación a Buenos Aires, y varios te lo toman, y con esto estoy hablando de San Martín y de Atlético San Martín también, en la que a mi entender vos le das una idea. Muchachos, vayan por acá, este es el camino, esto, inclusive hasta participás de algunos eventos que traes de Buenos Aires. ¿Te hicieron caso? ¿Ese fue el puntapié para meterte en el fútbol? Mirá, no, bueno, yo, como te decía, ya estaba en el fútbol. Si te hablas directamente de cuando yo me involucro en Atlético Tucumán, que ya va a ser cuando termine este periodo. Yo empecé siendo directivo en el 2005. El periodo del 2003 al 2005 no me daban los años de socio, entonces no pude, pero igual participaba en las reuniones de directiva. La verdad que le agradezco en ese momento al presidente, que era Carlos Asbani, y a todos los muchachos. Ya estaba Golo, ya estaba Mario, que era el secretario, y bueno, así podría nombrar mucho más. Y después ya a partir del 2005 ya fui directivo. Y la verdad que yo les tengo que agradecer a Mario principalmente, porque es un presidente que me da toda la confianza, me la ha dado siempre, me ha apoyado siempre, porque yo podría tener las mejores intenciones, pero si no tengo el apoyo del presidente y del resto de la directiva, no podría trabajar como lo vengo haciendo. Entonces lo primero que tengo que hacer es agradecerle a Mario y al resto de la directiva, que siempre ha confiado en mí. Y después, bueno, del 2008 para acá, digamos que es cuando viene el Chulo Riboira, que es de posterior a cuando se va el Indio Solari, y prácticamente estuve casi siempre en los armados de los planteles, las contrataciones de los técnicos, salvo algunas excepciones. No, yo decía, Miguel, cuando vos arrancás viniendo a Tucumán, hay una situación en Tucumán, primero muy lejana de los clubes tucumanos con AFA. Hay una diferencia, una idea y una claridad bastante marcada por algo que sucedió en Tucumán, que fue el juicio a torneos por parte de la liga. Y AFA es un poco que le hizo la cruz en aquel momento. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero la cosa venía por ahí. Y vos participás de 2 eventos muy importantes trayéndolos a Tucumán,
es un triangular, lo recuerdo muy bien, entre el Clásico en el cancha de Atlético y Estudiantes de La Plata, cuando no se televisaban los partidos en Tucumán, y después traes la selección argentina con Perú, como una apertura de AFA, como para que de este lado digan, bueno, empezamos a dialogar. Sí, ¿Estoy correcto en eso? Sí, me acuerdo en ese momento, a ver, remontémonos al 2002, que fue esa época. Si no mal no recuerdo, Atlético estaba en el Argentino A y San Martín no me acuerdo si estaba en el B o en otra categoría. Y la verdad que había un juicio que le hacía la Liga a AFA / torneos, que decía, no me acuerdo puntualmente, pero era como que supuestamente porque se transmitían los partidos de Boca, de River, eso le quitaba público al fútbol local. Y lo que decía Torneo y AFA era, nosotros lo que hacemos, no le vendemos al público local de Tucumán, sino le vendemos a una repetidora. La repetidora es la que después lo transmite en Tucumán, en Salta, en Jujuy, en la provincia que sea. Con lo cual no tenía nada que ver, era un juicio muy traído de los pelos. Y dice, pero así, mostrando buena voluntad, en ese caso Torneo con la AFA, decía, a nosotros nos interesa el fútbol tucumano, por la pasión que despierta, quizá ahora, en ese momento, los clubes no estaban tan bien, pero queremos darle un alza a la Plaza Tucumana porque nos interesa mucho, entonces propusieron traer primero lo que fue el partido ese amistoso entre la selección juvenil y el sub-20 y la selección de Perú. En ese sub-20 vinieron, salvo Tevez, porque jugaba un partido a los 3 días contra Independiente, el famoso día que hace el gol Luca Pusineri y prácticamente se corona campeón Independiente, faltando una fecha, pero vino Maxi López, Cabenagui, Mascherano, bueno, una serie de jugadores que después terminaron triunfando a nivel internacional, así que, y después se armó ese triangular, era más que nada para promocionar, vino Estudiante con, justo lo que no coincidían en los horarios, se jugaba muy temprano, pero era una forma de torneo, con la AFA de decir, nos interesa el fútbol tucumano, vamos a restablecer la relación. Cuando decimos AFA era Grondona, literal, era Grondona, literal. Porque en ese sentido, parte de allí la relación con él de los dos clubes y bueno, nada, al día de hoy creo que, bueno, de parte de ustedes por lo menos continúa con esta nueva dirigencia. Digo, hay que acomodarse a veces en las relaciones con las instituciones, eso no es tan fácil, ¿no? Hay que tratar siempre de estar bien. Porque vos convivís con los dirigentes, en este caso de AFA, ¿no? Mario tiene muy buena relación con Chiqui, bueno, la prueba está estas venidas que ha venido, y bueno, siempre tratando de hacer las cosas bien, ser un club ordenado, si pasa eso, tenés que estar bien. Pero vos, digamos, si bien ya estás en la función dirigente, la relación dirigente-dirigente, ¿a vos te gusta más la otra, la del fútbol, en la que te has preparado, te has formado para eso a lo largo de tu carrera, como ya lo contaste? Sí, obviamente. ¿Te sienta más? El área mía en Atlético Tucumán es el fútbol, y yo me dedico a eso todo el año, o sea, hasta la época que no hay, ¿cómo se llama?, libro de pases, que uno diría, no, bueno, termina el libro de pases y ya terminó mi función. No, yo tengo que ir mirando mucho fútbol, marcando jugadores, nosotros tenemos captadores que nos apuntan algunos jugadores, yo en mi casa me hice como un mini estudio, y allí hago seguimiento, entonces me marcan un jugador que está jugando, por decir un ejemplo, en Almirante Brown. Entonces lo que hago es ver la grilla de programación de los próximos 5 partidos, y los empiezo a seguir como para darle un material al técnico, es decir, mirá, seguimos este jugador, nos parece que puede ser potable para venir a Atlético, obviamente la última palabra la tiene el técnico, pero le hacemos el trabajo como para que cuando llegue a los ojos del técnico, sea un jugador que ya por lo menos achicamos el margen de error y no nos quedamos solamente con que nos mandan un video, porque un video ya, primero que ya pasó de moda, ¿viste? Antes te mandaron un video, sí. Y si yo te pongo, si grabo a vos 5 minutos de fútbol, seguro va a tener un caño, o sea, esos 5 minutos los tenemos, todos los jugadores tienen, si no tenés 5 minutos buenos en una carrera de 10 años, bueno, obviamente no podría llegar. Pero
Lo único que sirve para ver el video es, por ejemplo, si te marca algún jugador de afuera o del fútbol de ascenso, es ver las características del video. Es decir, mira, fíjate que siempre se perfila para el mismo lado, fíjate que tiene esta característica para jugar, nada más que para eso. Después vos tenés que hacer el seguimiento de hablar con directivos que ya lo hayan tenido, técnicos que lo hayan tenido, compañeros que hayan compartido con él, los médicos que lo han tenido últimamente. Tratás de achicar el margen de error. ¿Te asegura todo eso? No. Después el jugador tiene que llegar, en este caso a la provincia, adaptarse a la provincia, adaptarse a los compañeros, al cuerpo técnico, bueno, a una serie de cosas. Entonces lo que tratamos de hacer nosotros es achicar el margen de error. Después, depende, nosotros somos una pirámide. Los dirigentes, en este caso yo que estoy en el fútbol, después viene el técnico, pero los últimos que terminan decidiendo son los jugadores dentro de la cancha. Claro, el que juega es el jugador. Exactamente, el que define siempre es el jugador. Entonces, sabes que Hugo Manuel García, que dirigió Atlético Tucumán en el año 89, bueno, estamos hablando del año 90, 89, tenía una libretita, la recuerdo pero muy clara, no era una libretita, y en la libretita tenía anotado los nombres de los jugadores que le gustaban, ¿no? Entonces era como, bueno, te imagino un trofeo esa libretita, la guardaba ahí, viste, qué sé yo. Entonces, bueno, uno que tenía la posibilidad de compartir, a veces uno miraba así la libretita, viste. Sí. ¿A quién tiene anotado, Hugo? ¿A quién tiene anotado? Claro, se terminaban las temporadas, bueno, por ejemplo, te doy un ejemplo, me acuerdo del Canchi Celaya, bueno, varias cosas que... ¿qué tendrás vos, no? ¿Cuál será tu libretita, digo, no? Con los jugadores que vas viendo, digo, no, a los tiempos de hoy. Obviamente, como te digo, nosotros siempre son conversaciones permanentes con el técnico de turno. La última palabra siempre la tiene el técnico, siempre. Salvo en algunos casos que uno le puede decir, ya tenés el plantel armado, nos gustaría sumar un chico más porque le tenemos expectativas no para allá, sino para el futuro. Esporádicamente a veces pasa eso, pero en general siempre la última decisión la tiene el técnico. Pero consensuamos, obviamente. Cuando él plantea un jugador, decimos, bueno, mirá, está estas opciones, ¿qué puesto necesitas? ¿Qué características necesitas? Bueno, tenemos estas 3 opciones. Bueno, después hay que ver si uno puede contratar al jugador. El contratar al jugador es la ley de la selva, o sea, porque vos te peleás con todos otros clubes de la misma franja que van por el mismo jugador. Entonces el mismo jugador, el mismo representante termina de hablar con vos y habla con otro club y habla con otro club, y lo mismo hacemos en los clubes, hablamos con ese jugador y hablamos con otro jugador y con otro, y bueno, y se va llevando. Yo te decía en una nota últimamente que los hinchas a veces quieren ¿qué pasa que no llegan los refuerzos? Nosotros quisiéramos, imagínate que yo quisiera que los refuerzos lleguen todo el primer día, te terminó, acá está, acá tenés técnico, hacete el plantel, ojalá pasara eso, pero no pasa eso, pero no le pasa a Atlético y no le pasa a ningún club, no solo de Argentina, sino del resto del mundo, o sea, porque son las contrataciones son complicadas a veces, porque está el jugador, el club que lo tiene al jugador. Entonces, si se desprende de ese jugador, tiene que salir a buscar un reemplazante. El jugador que dice, sí, bueno, ya tengo un club que me quiere, voy a ver qué otras opciones tengo, porque después tengo que tomar la decisión de irme un año a jugar a ese club, como mínimo. Entonces, son decisiones que la analizan hasta último momento. Y entonces vos tenés que ir viendo ese jugador, pero por otro lado viendo otras alternativas. Y entonces entras en un juego que por ahí lo terminás decidiendo 10 minutos antes que cierre el libre pase. Claro, pero... El departamento fútbol que vos liderás, de alguna manera también va teniendo un perfil de jugadores. ¿Qué te pasó con Lotti? Si bien fue consensuado, con Lotti, con lo de Lotti lo tenías vos, lo ofrecen vos, después el ruso te lo toma. Sí, pero, obviamente. Yo le dije ruso, pero ¿cómo? Contame la historia de Lotti. Racing lo quería Barbona. Bueno, me siento con el presidente Racing y me dice, le pido una cifra, la verdad que bastante alta. Me dice, mirá, te puedo dar así y elegí 2 jugadores. Bueno, uno de los jugadores, lo hablamos con el ruso, le digo, mirá, yo le vengo haciendo un seguimiento a Lotti desde hace mucho tiempo. Es un jugador que ya estuvo en Europa, tiene pasaporte comunitario, eso vale muchísimo. Es un delantero que te puede jugar
de 9 solo, te puede jugar con otro 9, te puede alternar jugando por los laterales, llegando como extremo. Tiene muchas variantes. Me parece que tendríamos que traerlo. Y quizá ahí todavía no estaba tan valorado. Ahora, viendo la distancia, vos sumás lo que sacaste por Barbona, le sumás lo que sacaste por el ingreso que hubo por Lotti y terminó siendo una operación bárbara de Barbona. Y trajimos también a Cabral. Y estábamos tratando de traer el 20% de Ojeda, el que fue a Godoy Cruz. Y después Racing se arrepintió y le dijo no, y bueno, no pudo venir. Pero bueno, el seguimiento se hizo con Lotti, el ruso lo analizó y me dijo sí, la verdad que nos viene bien. Es un jugador que en ese momento nos daba una variante, porque nosotros teníamos 2 delanteros con otras características, que era el Loco Díaz y era Toledo. Lotti tenía otras características, entonces por eso lo fuimos a buscar y bueno, después fue un jugador que quizás no fue tan valorado en y que no jugaba Atlético, primero. No fue tan valorado, pero tiene la misma cantidad de goles. Después del Pulga es el segundo goleador con Toledo en primera división de Atlético Tucumán. No es un dato menor. No, claro. Y no jugaba primero, empezó a jugar después. Exactamente. ¿No? Que también habla la clara de que a veces hay que tener todos los la posibilidad de que... Tenés que tener... Es muy difícil, te diría casi imposible que un jugador llegue y ya se adapte de entrada y ya sea figura de entrada. Es muy difícil, a todos les fue costando, a todos. Porque primero quizá viene a un club que ya tiene el equipo armado. Entonces, el técnico generalmente quiere darle a los jugadores que ya vienen trabajando con él. Entonces llega uno nuevo, hasta que, como te decía al principio, se adapta al grupo, se adapta a los compañeros, se adapta a la ciudad. Se adapta a todo el mundo que quizá viene con hijos, lo tiene que adaptar a los chicos que vayan al colegio. Parece que no tendría nada que ver con el fútbol, pero sí, vos tenés que tener la cabeza el 100% metida ahí. Bueno, eso le lleva un tiempo. Y vos fíjate, los jugadores que hoy están nombrando y que todo el público atlético los quiere mucho, les costó muchísimo al principio, Pereira, Coronel, bueno, y así podrían nombrar otros. Y hoy son jugadores totalmente consolidados que muchos clubes nos están pidiendo. Ya pasó el aplaudan con Bruno Bianchi y uno de los puntos que yo le tocaba a Bruno es saber cómo vino, siendo que estaba por jugar Copa Libertadores. Fue muy claro. También, bueno, nos contó la historia, ¿no? Y ahí estabas vos también taladrando para buscar, hasta que conseguiste. También tenías la anuencia del jugador. ¿Cómo fue que lograron convencer? Ya, convencerlo, él nos contó que él quería venir. Pero el club no lo quería largar. ¿Cómo fue eso? Él quería venir. ¿Cómo se llama? El Vasco lo quería. Estamos hablando de la última vez que vino, ¿no? Claro, ahora la vuelta de la última. Enero del 22. El Vasco fue el único jugador que él pidió insistentemente. Los otros obviamente los eligió él también, pero este fue un jugador que desde que llegó lo quiso porque ya lo conocía, entonces era como que iba a ser el líder de la defensa. Y obviamente Colón jugaba muchas competencias y no quería dejarlo ir. Y bueno, fue y eso que tengo una relación bárbara con el presidente Colón, pero bueno, costó, porque Colón te decía, bueno, está bien, como yo pago mucho cuando te contrato un jugador, también quiero cobrar si vendo un jugador. Y la verdad que fue machacar, ir descontando de a 50.000 hasta llegar a un número que, bueno, fue un importante esfuerzo que hizo Atlético y lo pudimos traer y vino la última semana. Y empezamos desde el primer día de que empezó la pretemporada, que fue los primeros días de enero, y lo terminamos trayendo la semana que jugábamos con Sarmiento, la primera fecha de campeonato. O sea, ese es un ejemplo gráfico de que el jugador quiere venir. El club Atlético lo quiere traer, pero el club que lo tiene no lo deja ir hasta que llega un último momento y se termina haciendo. Bueno, nosotros estamos con una Quilmes bien fresca, la más rica, por supuesto, para compartir acá con el señor Miguel Abondándolo en esta primera pausa que se viene en Somos Tucumán, Canal 7 en la pantalla de Flow, con una bien fresca.
A Toro, tómalo como quieras. Tómalo con soda, con jugo, con tu gaseosa favorita, con melón o como te guste. Toro, tómalo como quieras. Segundo bloque aquí en Aplaudan por Canal 7 Somos Tucumán con el señor Miguel Abondándolo, directivo de Atlético Tucumán, pero un tucumano por adopción, pues se metió en la provincia y le gusta la provincia. ¿Cómo te flechó la tucumana que te flechó para que te quedes en Tucumán? No, bueno, hace bastante ya y bueno, los 3 hijos que tenemos nacieron acá en Tucumán, aman Tucumán, ahora por un tema de salud están circunstancialmente en Buenos Aires porque están con una serie de tratamientos, tanto mi hijo como mi señora, pero bueno, cuando pase eso seguramente vamos a volver y entonces yo me reparto, estoy acá y allá, digamos, pero nos gusta vivir en Tucumán, la verdad que la pasamos muy bien. Y les gusta a todos los tucumanos, a toda la gente que viene de Buenos Aires, los jugadores se enamoran, las mujeres que al principio, hace muchos años, quizá eran las más retacientes a venir porque no conocían la provincia, una vez que vienen acá son las primeras que se quieren quedar. Entonces, bueno, eso marca que Tucumán es una ciudad muy linda para vivir, tiene todo, como dicen acá, tiene los 4 climas, tiene es una muy linda ciudad, tiene mucha vida social, mucho más tranquilo que Buenos Aires. Bueno, todo eso hace que el que viene de afuera le guste vivir en Tucumán. ¿Cómo haces para, digamos, para desdoblarte con la situación de salud de tu familia? Bueno, para no entrar en detalles, pero bueno, es una situación a la que le atendés. Obviamente. Y te he visto atenderla de manera presencial. Obviamente. Y tener que desdoblarte entre situaciones en las cuales Atlético te toma que 90% del día. Es que cuando vos te metés en el fútbol, obviamente que la situación, la prioridad como cualquier ser humano es su familia y más cuando pasa por circunstancias no tan gratas. Pero una vez que te metes en el fútbol, hasta descuidás las empresas de cada uno, y lo hablo con muchos, generalmente los que son dirigentes de fútbol, son gente que tiene su vida con mucho trabajo, y el fútbol te va quitando, te va haciendo descuidar todos esos trabajos, porque vos te vas metiendo en el fútbol creyendo que vas a traer un ratito y voy, y no es un ratito y voy. Yo cuando estoy acá voy a los entrenamientos, y después del entrenamiento siempre algún jugador quiere hablar con vos, o el técnico quiere hablar de alguna cosa, y el día se te va estirando. Y después que algún jugador, yo hablo mucho con los jugadores, en grupo y personalmente, me voy a tomar café con alguno, siempre esas charlas, porque el jugador no deja de ser un ser humano y quizás tiene un problema. Uno ve lo que rinde dentro de la cancha, pero no sabe lo que le pasa después. Es como que vos venís a hacer una nota y quizás venís de hace 10 minutos a tener un problema personal. No vas a tener la misma fluidez que si venís con la mente más limpia. Entonces, bueno, el jugador requiere de estarle encima y tratar nosotros como dirigentes de solucionarle la mayor cantidad de problemas. Y lo mismo a los cuerpos técnicos. Entonces, bueno, por lo menos que ellos se tengan que abocar simplemente a su trabajo, que es entrenar para después jugar los fines de semana. Cuando vino el ruso Zielinski, que ahora exactamente no me acuerdo, pero vino a un equipo que estaba, creo que desarmado prácticamente, ¿no? Que jugaba Copa Sudamericana. Tuviste que no digo discutir mucho para traerlo, convencer, estaban convencidos tus compañeros. Contame cómo fue.
Sí, mirá, se precipitó todo porque estaba Pablito Lavallén. Sí. Habíamos hecho una primer Copa, era la primera Copa Libertadores y la verdad que hicimos una Copa espectacular. Bueno, obviamente con el partido de Quito, después lo dejamos fuera en la segunda llave a Junior de Barranquilla, un equipo de un presupuesto muy alto. Y después nos tocó un grupo con Palmeira, con Peñarol, ir a jugar a la altura. La verdad que hicimos una Copa muy, pero muy digna. La verdad que, y obviamente cuando vos, a todos los equipos le pasa, cuando te abocás a una Copa como esa, descuidás un poco circunstancialmente el campeonato. Y la verdad que no, pero tampoco nos había ido tan mal. La verdad que hicimos un campeonato de mitad de tabla, pero una Copa muy buena. Y la verdad que Pablito había perdido un partido ahí 3-0 con Defensa, faltaban 2 fechas, jugar con Vélez acá un jueves y el lunes con Patronato. Y ahí terminaba el campeonato. Y después enseguida venía la Copa Sudamericana, ¿sí? Y Pablo decía, no, que se van a ir, y la verdad se iban a ir, se fueron 8 jugadores titulares. Y te los repaso muy rápidamente. Toda la defensa completa era Di Plácido, Bianchi, Canuto, Evangelista. Leye, que era el volante central, pero por sobre todas las cosas iba San Pedro y el polaco Menendo, que se iban con 30 goles. Entonces era muy difícil. Y el ruso, como es su perfil, bueno, y entonces Pablo me dijo, no, prefiero irme. Bueno, lo traté de convencer, me acuerdo que estuve en Café Martínez de las 7 de la tarde a las 11 de la noche, y no hubo caso. Al otro día nos juntamos los directivos, y la mayoría, el ruso se había quedado sin club, que se había ido de Racing, y la mayoría optaba por el ruso. Obviamente no tuve que hacer mucho esfuerzo, porque la mayoría optaba por el ruso. Y lo llamé al ruso, y el ruso me dijo, sí, obviamente voy. Y me acuerdo que el otro día estaba cerrado el aeropuerto de Tucumán y lo fui a buscar a Termas. Y vino, y como es el ruso, simple. Me acuerdo que el primer partido que jugamos de la Copa Sudamericana, jugamos allá con jugadores que eran Sapedri, Bianchi y creo que era Canuto, si no me olvido, acuerdo era el tercero, sí, que ya se iban, pero lo jugaron ese partido. Claro, lo jugaron. Lo ganamos, sí, 3-2. Y después cuando vinimos acá, no sé qué pasaba, que te dejaban anotar, y había entrenado él con los 6 refuerzos que habíamos traído, porque 5 te lo dejaban anotar, y resulta que no, era que 2 te lo dejaban anotar. Y tuvo que hacer, ¿te acordás? Esa defensa totalmente improvisada de chicos, que encima me acuerdo que fui a la casa y le digo, mira, no puede jugar Cabral, no puede jugar los que habían llegado. Bueno, ¿cómo es el ruso? Bueno, no importa, bueno, no vamos a arreglar, quédate tranquilo que no vamos a arreglar. Otro técnico por ahí se subió arriba a la mesa, no vamos a arreglar y lástima que no pude entrenar más con los chicos, pero bueno, quédate tranquilo. Y ese partido lo ganamos 3-0, ¿te acordás? Y pasamos y después le ganamos Independiente con gol de Ismael, que Ismael Blanco la deja pasar y el Pulga hace el gol. O sea que arrancamos bien y después nos quedamos allá afuera con que el Pulga erra el penal. Con Independiente, pero que encima no echa un jugador a ellos en el penal y después termina Independiente saliendo campeón. Lo que es el destino. Claro, el Independiente que sale campeón en y después nosotros llegamos a la final de la Copa de Argentina. Ese año. Claro, es un año, ¿quién te dice, no? Hubiese llegado con un a la equipo final, todo armado así, que había que armar un equipo nuevo en muy poco tiempo encima. No era un mercado de pase como este, que empezaba el Mundial, entonces vos tenías casi 3 meses. Ahí ese mercado fue muy cortito. Y no, ya creo que ya me diste la punta de la pregunta, pero no te la voy a dejar de hacer, de decir, si el ruso es tan simple, nunca habrás discutido por un jugador, nunca habrás tenido ni que convencer o que se caiga uno y que haga un problema. No, yo digo, a ver, que el ruso, bueno, obviamente me comprende la generalidad de la ley porque es mi mejor amigo. Y entonces, bueno, la relación se mezcla en lo personal. Pero es el técnico, lo dicen los dirigentes estudiantes, cuando nos cruzamos en reuniones ahí, que vamos a la reunión de AFA, lo aman a estudiantes, y ni hablar en Córdoba, en verano en Córdoba. Y Víctor Blanco me habla muy bien de él en su paso en Racing, así que fue corto. Lo que más cuesta en todos los órdenes de la vida, pero sobre todo en el fútbol, es encontrar gente simple. Lucas es un técnico simple, que no son rebuscados,
Hay técnicos que son rebuscados, ¿viste? Que que traeme un dron, ponémelo acá, que el árbol, que la palmera aquella, que quién es ese que está allá, que está mirando, no, sacame a toda la gente del entrenamiento. No, si el fútbol está todo inventado, ¿me entendés? Entonces, el ruso es el tipo simple, decir, che, mirá, vamos a dejar el charter, ruso. Bueno, no, sabe que se canceló el charter, vamos a ir en micro. Bueno, está bien. O sea, ese día a día fácil para los directivos es impagable. Por eso también está tanto tiempo en los clubes, no es gratuito. Sacando Gallardo y sus 7, 8 años en River, el técnico que más dura en los clubes es el ruso Zielinski. No es casual eso. 6 años en Belgrano de Córdoba, casi 4 años en Atlético, 2 años en Estudiantes, no es casual. Entonces, bueno, y Lucas es ese tipo de técnico, y su cuerpo técnico es ese tipo de técnico. ¿Cómo es cuando tenés que convencerlo de que se queden? Por ejemplo, pasó con el ruso, porque también esto coincide con grandes campañas, ¿no? Entonces, cuando hay una gran campaña, ¿qué sucede? Vienen y te lo buscan, al jugador, al técnico, a todo lo que tiene una buena campaña, un buen momento en cualquier lado de la vida, te vienen y te buscan. Y hay dos, una con el ruso y en aquella, me acuerdo, situación en la cual no podía seguir, después continúa, y después la de Lucas del año pasado, de fin de año. Contame cómo es que empezás a jugar un poquito ahí, porque vos sos el que lo conocés, el que hablas, el que tenés el trato permanente, el que dialoga en el día a día. Russo en aquel momento obviamente tenía muchas ofertas, y ofertas de mucho dinero, tanto a nivel nacional que hasta equipos de Sudamérica. Y bueno, lo tratamos de convencer, de darle también la tranquilidad. De acá nosotros somos una directiva que los dejamos trabajar a los técnicos, ¿no? O sea, vamos, los apoyamos, le damos las herramientas dentro de nuestras posibilidades para que trabajen lo más tranquilo posible, pero después no lo invadimos. Yo es el día de hoy, con la relación y la confianza que tengo con Lucas, que no le pregunto la formación. Porque sé que el cuerpo técnico, hay técnicos que la tienen 2 días antes y hay otros que se lo toman hasta, ¿cómo se llama?, hasta último momento. Y el primero que tiene que saber la formación es el jugador, no el dirigente. Por más que ya te digo de la relación que tenemos de hablar permanentemente. Quizás yo tengo esos códigos de haber pertenecido al cuerpo técnico, entonces trato de no invadir cuando no tengo que invadir, ¿no? Entonces... ¿Como profe, la hacías o no? Sí. Bueno, yo era profe del ruso, entonces hasta el ruso me dejaba, no era solamente profe, sino que tenía incidencia, él me dejaba participar en el tema del fútbol. Bien, y como técnico, y cuando estuvo como técnico también. Él la verdad que confiaba mucho en mí. Pero bueno, porque el cuerpo técnico necesita su momento. Su momento, yo entro al vestuario, en el predio o acá en el estadio, en el día a día, hasta un momento. Después hay un momento que el cuerpo técnico se tiene que quedar solo, intercambiar relaciones, ver cómo, decir, che, cómo puedo armar tácticamente el equipo, qué me puede dar este jugador, qué no me puede dar este otro. Eso es un momento sagrado del vestuario, como es un momento sagrado del vestuario de los jugadores. Los jugadores tienen que estar solos. No tienen que invadir cuando termina y si estás festejando, bueno, ya es otra cosa, pero no estar ahí. Hay momentos que son de los jugadores, hay momentos que son de los jugadores y cuerpo técnico, y hay momentos que son de los jugadores, cuerpo técnico y dirigente. Hay que saber entrar y salir a eso. Estar presente, pero no invadir. Hay un jugador muy importante en Atlético, se llama, entre otros, porque las figuras son varias, ¿no?, que están mostrándose en una primera división altamente competitiva, y es Joaquín Pereira. ¿Quién lo trae? ¿Lo traes vos? ¿Lo miraste? Mirá, contame. Joaquín, yo lo venía, a mí me encantó cuando apareció en Central. Esos jugadores técnicamente, que vos te das cuenta que tiene un talento innato. Joaquín es un jugador que encima ahora le ha agregado intensidad a su juego, le ha agregado personalidad. Vos fíjate cómo les habla a los compañeros,
O sea, ya su talento lo tiene innato. Aparte es un jugador que dentro del campo de juego, para los compañeros, ¿sabe lo que es vos ser defensor y saber que tenés un jugador para descargar y que ese jugador siempre la va a dar redonda? Y sabe cuándo tiene que manejar los tiempos, cuándo tiene que dar un pase corto, cuándo tiene que cambiar de frente, cuándo tiene que ser incisivo, cuándo tiene que rematar al arco. Es ese tipo de jugador que parece que sabe todo dentro de la cancha y que maneja los tiempos, salvando la distancia, lo que era Riquelme en Boca. Vos fíjate que Riquelme a veces iba al lado del 3, le daba la pelota, la tocaba con el 5, volvía. Bueno, Joaquín maneja los hilos, es un jugador importantísimo. En su momento nos juntamos con Omar de Felipe, era el técnico en ese momento. Omar también lo quería. Yo lo empecé a llamar en Portugal a su representante que estaba justo ahí, y las diferencias horarias nos mataban porque el representante me devolvía el llamado a las 5 de la mañana, yo lo llamaba en horario que él estaba durmiendo, y le insistí en ese momento. Todavía no sabía si él iba a seguir en Portugal y si no tenía que volver a Central, que era el dueño de su pase. Y había otros clubes que estaban pensando en él también. Y bueno, insistimos, y me junté, no te miento, como 30 veces con Leo Rodríguez, Leo el famoso jugador, que es su representante, insistiéndolo, y después Joaquín puso lo que su cuota, que era decir yo quiero ir a Atlético. Había otros clubes que lo querían. A Rosario Central quizá le convenía que vaya a otros clubes porque tenía otro tipo de arreglos, porque tenía deudas quizá con otros clubes, entonces le servía más ese intercambio. Sí, Unión de Santa Fe lo quería. Por ejemplo. Y bueno, insistimos y lo terminamos firmando el último día de pase también. Por eso, vos le tenés que tener la vela. Cuando querés mucho a un jugador, corres el riesgo que se te pueda ir, ¿no? Y no poder contratarlo. Pero bueno, es un riesgo. Cuando vos querés un jugador, y nosotros a Joaquín lo quisimos mucho para que viniera, y por eso ahora teníamos la opción del 50%, hicimos el esfuerzo de comprarle el 100%, porque estamos convencidos que nos va a dar mucho y que cuando Joaquín se venda va a ser un ingreso muy importante para el club. ¿Que se ofendieron los de Colón por Brian Guille? Yo la verdad que tengo un afecto muy especial con el presidente Colón y él conmigo. Tiene un carácter muy especial, José Viñati. Pero a mí me quiere mucho y yo lo quiero mucho a él. Y bueno, sí, ahora se me enojó porque, bueno, me dice, te lo llevaste a Estigarribia, y ahora Brian Guille. Bueno, pero quizás nosotros también queríamos un jugador que se lo terminaron llevando ellos, que era Galván, que era de River. Pasa, en el fútbol todos peleamos por los mismos jugadores y bueno, y cada uno hace fuerza para su lado, independientemente de la relación de amistad que pueda tener, así que es circunstancial, yo lo aprecio mucho y él también a mí, así que obviamente. Pero también es un enojo así. Sí, no, pero digo, a lo que me refiero es, quería hablar de Brian Guille. Brian Guille, el día que nosotros lo contratamos, yo lo llamo al presidente de Olimpo un domingo a las 11:30 de la noche. Y le digo, escúchame, ¿cómo está la situación de Brian Guille? Y me dice, mirá, la verdad es que está más firme Colón. Hay un principio de acuerdo, no está cerrado, hay un principio de acuerdo, pero si lo querés, lo tenés que definir ya. Yo no lo iba a llamar a Lucas Fusinés a esa hora porque Lucas se levanta muy temprano. Entonces, ¿cómo se llama? Digo, bueno, le dejo un mensaje para que cuando él lo escuche yendo al entrenamiento mañana a las 7 de la mañana, ya lo escuche. Cuando termina el entrenamiento, Lucas me llama, le cuento la situación y ya había aparecido un interés de Independiente y de Rosario Central. Entonces le digo, Lucas, esto si lo cerramos tiene que ser ya. Y Lucas lo llama al jugador, habla con el jugador, porque el jugador también necesita eso, y me llama y me dice, ya hablé con el jugador. Bueno, lo llamo yo al jugador, le digo, ¿vos querés venir con nosotros? Sí, la verdad es que hablé con el técnico, me encantó la charla que tuve con Lucas, pum, pum. Los llamo de nuevo a Daña y me dice que el presidente de Olimpo, me dice, bueno, dale. Lo llamamos al abogado, obviamente el primero que llamo es a Mario, le digo, Mario, está esta situación, Mario como generalmente hace, me dice, anda, dale para adelante, obvio. Y ahí lo pusimos a los abogados a trabajar. Y hasta que no llegó 2 días después, yo tenía miedo, digo, esto fue un lunes y el miércoles recién iba a ir a Buenos Aires, porque obviamente tenía que hacer la mudanza, dejar el club, y bueno, digo, a ver si en ese martes, viste cómo es, termina yéndose para otro lado. Y vino el miércoles al hotel, iba a ser noche en hotel porque venía allá en Buenos Aires,
firmamos todos los papeles ahí y hasta que recién firmamos los papeles nos garantizamos que podía venir. Y es un jugador que todavía recién se ha adaptado, se está adaptando, pero cuando nos va a dar muchas alegrías atléticas, muchísimas alegrías. Es un jugador que tiene unas condiciones enormes. Yo lo veía a él, te mete un párrafo. Yo seguía mucho las divisiones inferiores, yo voy a ver división inferior cuando estoy en Buenos Aires. Y él jugaba en un equipo de Racing, que era él, Lautaro Martínez y Valenzuela, el chico que estaba en, ¿cómo se llama? En Barraca Central, que ahora se fue afuera. Y Mancilla, otro delantero que estuvo en Platense hace poco y también se fue afuera. Que quisieron traer. Que yo lo quise traer muchas veces. O sea, mirá, y él era el otro jugador ese, que estaba ahí. Esa categoría de Racing era impresionante. Sí, una categoría bárbara. Y el cerebro de ese equipo era Brian. Mirá vos. Después tuvo ahí algunas cositas de su vida personal, que ahora gracias a Dios la ha acomodado, está muy centrado, está con su pareja, muy centrado. Tenemos una expectativa bárbara en ese chico. Y hoy, digamos, con el tiempo, ustedes, a través de tu cabeza, digamos, de quien proyecta el trabajo, proyectan un equipo absolutamente de Atlético, ¿no? A ver, quiero sacar algo de contexto, ¿no? Voy a decir, que el tucumano, yo digo esto, no es tan importante que sea tucumano, sino que sea del club, porque es un patrimonio del club. O sea, si en esto termina siendo tucumano el que juega, bueno, por ahí la gente como que le guarda un poquito más de cariño, no sé. Obviamente. Caso Cuello, por ejemplo. Hoy Atlético, nosotros vendemos jugadores, pero compramos jugadores. Hoy la mayoría de los jugadores son propios, son nuestros. Te hago un repaso rápidamente. Marchiori lo compramos, Bianchi lo volvimos a comprar, Cabral es nuestro, en esa operación que fue de Barbona. A Orihuela le hicimos un contrato por 2 años, con lo cual prácticamente es nuestro. Joaquín lo compramos ahora, a Estigarribia lo compramos ahora. Mateo Coronel tenemos la opción, de todos los otros jugadores tenemos opciones y después en el último 2-3 años le hicimos contrato a todos los chicos y siempre estamos tratando de actualizarlo porque tratamos de incentivarlo para que estén motivados y todos los chicos, hago un repaso muy rápidamente, tenés el Cata Romero, tenés Maestro Puch, tenés Ruiz Rodríguez, tenés los chicos que subieron ahora a Lanís, Morales, todos los chicos que están a préstamo. Hoy Atlético dio muchos jugadores a préstamo del Nacional B, Valor, Matías Sánchez, Rizzo Patrón, no me quiero de Coman, me voy a olvidar seguramente de muchos, Albornoz. Me voy a olvidar de algunos, pero muchos jugadores, cosa que vayan a tener rodaje para que cuando vuelvan sean jugadores más maduros. Naranjo es un jugador que le tenemos mucha expectativa, Lucas está muy encima de él, tiene un jugador que tiene unas condiciones bárbaras. Seguramente me estoy olvidando de muchos, pero hemos hecho como 17 contratos a jugadores del club. Y siempre lo estamos, y le hacemos contrato largo para que tenga sentido de permanencia. A Kevin Issa, que también le tenemos mucha expectativa. Estamos haciendo mucho trabajo de inversión en las inferiores, porque es el trabajo que nos va a dar nuestro fruto. Vos lo nombraste recién a Cuello. Cuello es un jugador, los 4 jugadores que se fueron ahora en las últimas ventas, que son tanto Cuello, a Carrera lo habíamos comprado, a Lotti había venido, era nuestro, a Capazo lo habíamos comprado. Todos estos jugadores que se han ido nos dejan muy bien sentados afuera porque son muy buena gente y muy profesionales y eso nos va a abrir puertas para que Atlético, no es menor que Atlético haya vendido directamente al exterior y a clubes, no es que se fueron a una segunda de México o una segunda de Brasil, fueron a clubes muy importantes como el Paranaense, como el Cruz Azul, como el Vasco da Gama. Entonces, antes un jugador quizás tenía que pasar por un grande de Argentina para recién pegar el salto. Y hoy se están yendo de Atlético Tucumán y nos están viniendo a ver jugadores nuestros. Hemos tenido ofrecimientos por Ruiz Rodríguez, por Pereira,
Bueno, por Coronel siempre nos preguntan, y así por otros chicos. Tenemos un jugador en la selección como Massa, aparte del maestro Puig, 2 jugadores en la selección boliviana. O sea, el crecimiento es muy grande. Nosotros en las inferiores, los que vemos, obviamente que uno quiere los resultados deportivos porque eso luce bien, pero lo que más nos interesa es que los jugadores lleguen bien preparados cuando el técnico de primera los necesita. Estamos junto a Miguel Abondándolo, Finca Magnolia, en el día de hoy, un Malbec mendocino exquisito para degustar. Y el dilema, en este caso el dilema es rosado, tinto dulce, rosado, tinto dulce, rosado, aquí está, más creo que es rosado, ¿no? Ah no, tinto dulce, no es rosado, tinto dulce, perdón, perdón por el error. Así que la gentileza de la gente de Fecovita. Esta me las debo. Sí, las dos, bueno. las dos son para vos, Miguel. Junto a Miguel Abondándolo, en una entrevista que la verdad que nos ha dado mucho placer poder charlar con vos. Hay tantas cosas, sé de anécdotas, un sinfín de cosas que podríamos seguir hablando y contando, pero bueno, tiene que ser en este tiempo y te agradezco porque bueno, creo que hemos sacado lo que un poco también la gente quiere saber, quiere escuchar y un poco también conocerte a vos. Así que muchísimas gracias, muchas gracias, Miguel. No, gracias a Dios, Julito, por la invitación y un poco, bueno, como te dije siempre, yo soy un agradecido del lugar que me toca estar en Atlético, un agradecido a Mario y a todos los directivos, porque todos cumplen funciones importantes. Quizás se ve mucho lo mío por el tema del fútbol, pero los vicepresidentes del club, Gaby, Golo, Gonzalo, Efraín, los chicos que están en Las Peñas, todo el que hacen, todos los directivos tienen sus funciones y por eso Atlético es un club tan bien visto fuera de la provincia, ¿no? Muy reconocido a nivel nacional y hoy muy reconocido a nivel sudamericano. Muchos hemos tenido ofertas desde Europa por algunos jugadores nuestros. Entonces eso es gracias al trabajo de todos los directivos. Por eso a veces cuando los hinchas se manifiestan, tienen que saber que el dirigente le dedica mucho tiempo al club, el trabajo que hace Silvio, que es importantísimo, siempre por eso lo felicita cada vez que hay una transmisión deportiva. Bueno, todo eso es un trabajo silencioso para que llegar a que Atlético tenga en estos últimos años, como no lo tuvo nunca en su historia, tanta permanencia en primera división continuada, habiendo jugado Copa Libertadores, habiendo sacado jugadores, hoy siempre haciendo obras, porque es un club muy ordenado. Entonces yo le tengo que agradecer a toda la directiva y a toda la gente, a todos los hinchas, por el apoyo que tenemos. Y a vos por esta nota que nos permite a nosotros los directivos que la gente nos conozca y poder explayar todo lo que se hace en el club. Muy bien, aplaudan, pasó aquí en la pantalla de Canal 7, Somos Tucumán por Flow. Gracias, hasta la semana que viene.